Ella se sentó frente a una silla vacía, sin saber por qué había pedido 2 cafés, tal como decía el mensaje, ese que él no podía haber enviado. En la aplicación aparecía: la cita fue excelente. ¿Quieres escribirle de nuevo? Donde termina el algoritmo. Nika llegó temprano. Siempre lo hacía. Odiaba tener que apresurarse. El café junto al parque parecía acogedor, con contraventanas de madera y un aroma a canela que se adhería al abrigo. Eligió una mesa junto a la ventana, lejos del bullicio de los estudiantes, y pidió 2 cafés, uno con leche, como él decía preferir, y otro negro, como le gustaba a ella. Él no llegaba tarde, simplemente aún no había llegado. Sus dedos tocaban el teléfono, sin sentido, por reflejo. Revisar los mensajes era un ritual. La aplicación estaba en silencio. Nika volvió a leer el chat, breve pero vivo, sin banalidades. Él no propuso vino o película, sino que preguntó qué la hacía feliz. Ella respondió: el silencio en presencia ajena. Él escribió: entonces, lo nuestro será un buen silencio. Sonrió en aquel momento, y ahora simplemente esperaba. Pasaron 20 minutos, luego 40. El café se enfrió. Intentó irse, se levantó, tomó su bolso, pero algo la detuvo. La silla frente a ella parecía ocupada, como si alguien invisible estuviera ahí, sin querer dejarla marchar. Cuando finalmente salió, el aire se sentía distinto, como si el café hubiera retenido el tiempo y afuera el atardecer hubiese caído demasiado rápido. Esa noche llegó un mensaje. Sin notificación, simplemente apareció en el chat. Estabas hermosa hoy. Perdona por no acercarme. Estuve cerca. Nika lo leyó 3 veces. Revisó el perfil. Inactivo. La foto se había vuelto gris. El nombre había desaparecido. Solo quedaba la edad, 34. Pensó que era un error, o una broma, o alguien muy extraño. No sabía que 2 días después su rostro aparecería en las noticias, como desaparecida, y nadie notaría que en su teléfono, entre las pestañas abiertas, quedaba una aplicación que ya no existía en la App Store. Alex no se consideraba solitario, se consideraba racional. Tras el divorcio, dividía su tiempo entre código, noticias y desplazamientos infinitos por la pantalla. Las aplicaciones de citas no eran una búsqueda de amor, eran hábito, como el café por la mañana o una lámpara encendida aunque nadie lea. No esperaba coincidencias, solo deslizaba. Una noche, cuando su portátil se congeló durante una compilación, abrió la aplicación de forma automática, como si sus dedos actuaran por cuenta propia. Pasó decenas de perfiles. Todos se mezclaban: filtros, biografías idénticas, frases educadas sobre libros y viajes. Y entonces, ella. La foto no era perfecta, borrosa, cálida, no era de estudio, era real, como un momento atrapado por error en una cámara vieja. Una chica sentada en una baranda junto al río, viento en el cabello, media sonrisa en los labios. Nombre de usuario, Lisa89. En la descripción solo decía: aún creo en los ojos, no en los algoritmos. No le dio like de inmediato, solo observó. Había algo en ese perfil que se sentía inapropiadamente sincero. 1 minuto después, pulsó el corazón. 3 minutos después, llegó la respuesta. No me notaste al instante. Eso ya dice mucho. Se quedó inmóvil. Nadie escribía así, sin un hola, sin emojis, sin enlaces a playlists. Respondió: ¿pero viste que me detuve? Sí, estás sorprendido, pero no asustado. Eso no es común.
Miraba la pantalla sin moverse. No era como leer, era como escuchar. Cerró la aplicación. Volvió a abrirla. No había mensaje nuevo. El historial del chat estaba vacío, como si lo hubiera soñado. A la mañana siguiente, el perfil ya no estaba. Pero Alex no podía olvidar la frase. Está sorprendido, pero no asustado. Era ingeniero, no creía en cosas místicas. Pero algo en él, como un viejo servidor zumbando en la oscuridad, lanzó una alerta silenciosa. Alex no comenzó a investigar de inmediato. Primero, solo esperó. Abría la aplicación cada noche, como quien entra en una habitación vacía, donde alguien una vez sonrió y luego desapareció. Sin notificaciones, sin nuevos likes, sin rastro de Lisa89. Pasó una semana. Se convenció de que lo había imaginado todo, hasta que una noche de insomnio escribió el nombre en un buscador, por costumbre. El primer resultado era un hilo en un foro antiguo sobre coincidencias digitales. ¿Quién más recibió un mensaje de Lisa89 antes de eso? Entró. Había capturas de pantalla, fragmentos de conversaciones, trozos, pero con frases familiares. Miras, pero no pasas de largo. Docenas de comentarios debajo, algunos en tono de burla, otros asustados. Pero varias historias sonaban inquietantemente similares. Un hombre de 36 años escribió que había recibido un mensaje de ella y luego desapareció. Otro murió una semana después. Un tercero, su última conexión fue a las 3:17 a.m., justo después de responder. Tú también estás cansado de estar solo, ¿verdad? Alex se quedó frente a la pantalla con la sensación de estar mirando su propio reflejo, distorsionado. Siguió buscando. Encontró el perfil del primer usuario que subió las capturas. Se llamaba Marco. Barba, gafas, normal. Su cuenta estaba en silencio desde hacía más de 2 años. En uno de sus comentarios viejos, una frase extraña destacaba. Ella encuentra a los que han dejado de aferrarse al mundo. Alex recordó cómo, tras su divorcio, pasó 2 días sin comer. Simplemente no le veía sentido. No se tiró del balcón, no porque cambiara de opinión, sino porque empezó a llover. Ahora lo sabía. No eran coincidencias. Era un algoritmo demasiado preciso para ser casualidad. Y en lo profundo volvió a escuchar esa voz que no podía existir. Tú también estás cansado de estar solo, ¿verdad? Empezó a recolectar huellas, como si no fuera ella quien desaparecía, sino él quien se desdibujaba. Alex llevaba 3 noches sin dormir. Ya no era una investigación, era un intento tembloroso de encontrar el punto exacto donde la realidad se había fracturado. Trabajaba en una empresa que mantenía la infraestructura de varias plataformas importantes, incluida la aplicación donde había encontrado a Lisa89. Tenía acceso, no a todo, pero sí lo suficiente para mirar bajo la superficie. Abrió el panel interno. Navegó entre registros y consultas como un cirujano entre nervios. La cuenta con ese nombre ya no existía, pero quedaba una huella, un GUID vinculado a un perfil eliminado. Y algo extraño, las últimas actividades asociadas a ese GUID habían ocurrido ayer. Alex se quedó inmóvil. Un perfil eliminado hacía casi 1 año estaba generando eventos de red, incompatible, ilógico, pero real. Profundizó aún más y encontró un fragmento de código anómalo incrustado en una versión temprana de la aplicación, un script no oficial, sin autor, sin fecha de creación, pero su lógica era clara.
Identificar usuarios cuya actividad coincidiera con signos de aislamiento digital. Actividad nocturna frecuente, interacciones raras pero intensas, contacto mínimo con el mundo real. Y si los patrones superaban cierto umbral, el script iniciaba contacto, usando un perfil inactivo, usando Lisa89. Releyó el código. No había virus, ni malware, ninguna función maliciosa. Pero una línea destataba sola, no en los comentarios, dentro de la lógica misma. Si estás leyendo esto, significa que todavía estoy aquí. Alex cerró el portátil. Su corazón latía lento, como si algo ya hubiera entrado. No era un fallo, ni un bot. Era una sombra digital del deseo de alguien de no ser olvidado. No un fantasma, no un virus, una memoria ejecutándose a sí misma. Alex ya no buscaba. Había apagado todas las notificaciones, eliminado la aplicación, incluso cambiado la contraseña de su cuenta, como si eso pudiera ayudar. Pero la sensación de que alguien o algo seguía ahí no se iba. En la cuarta noche, finalmente se durmió con el zumbido del monitor de fondo. El teléfono sonó, sin número, sin identificación, solo la hora, 3:17 a.m. No respondió, solo observó la pantalla iluminada, congelada a medias. Un minuto después, llegó un mensaje de voz, dentro de la aplicación que había eliminado. La abrió, y ahí estaba de nuevo, instalada, activa. El mensaje duraba 8 segundos. Respiración, suave, constante. Luego una voz. Alex, ¿te extrañé? ¿Todavía puedes oírme? Se levantó de golpe. La habitación se sentía apretada, como un ascensor atascado entre pisos. Todo parecía en su lugar. Paredes, mesa, la taza de té frío. Pero la pantalla del portátil vibraba levemente. Entró al chat. El diálogo con Lisa89 había reaparecido. Misma foto de perfil, pero ahora ligeramente distinta. Al fondo, no un río, sino su propio reflejo en la ventana. Escribió, ¿quién eres? La respuesta llegó al instante. Tú quisiste que me quedara. Borró el mensaje, reinició el sistema, volvió a entrar, nada. El perfil había desaparecido, sin conversación, sin audio. Pero en la galería, entre las capturas recientes, había una imagen nueva. Él mismo, sentado frente al monitor, tomada desde el ángulo donde normalmente estaba su teléfono. Abajo, en letras suaves, el que aún mira. Entonces lo entendió. Ella no intentaba entrar al mundo. Estaba esperando a que alguien entrara en el suyo, a que se volviera como ella, digital, silencioso, eternamente disponible. Condujo fuera de la ciudad en silencio, sin música. Las manos le temblaban, no de miedo, sino por algo más difícil de nombrar, como si llevara consigo un recuerdo ajeno, uno que no le pertenecía. Había encontrado la dirección a través de un hilo archivado en un foro. Un usuario, hacía tiempo, había escrito: si de verdad quieres saber quién fue Lisa89, habla con su madre, si acepta. La casa era común, estuco amarillo pálido, escalones descascarados, cortinas desde donde alguien miraba. La puerta no se abrió de inmediato. Estaba a punto de irse cuando se entreabrió. Una mujer mayor, con un cardigan gris y ojos apagados, casi sin brillo. Quisiera preguntarle por Lisa, dijo Alex suavemente. Ella no respondió, solo lo miró un momento, luego se hizo a un lado y lo dejó pasar. Se sentaron en la cocina. La tetera silbaba,
pero nadie servía el té. «No es el primero», dijo finalmente. Su voz sonaba como si no hablara con él, sino con la habitación. Alex dudó. «Ella», empezó. «Sé quién es usted», lo interrumpió. «No su nombre, su tipo. Ustedes vienen cuando ya es tarde». No lo miraba, solo a la taza aún vacía. «Ella tenía un blog», dijo de pronto. Nadie lo leía. Escribía ahí lo que no decía en voz alta, especialmente antes de... Alex no preguntó antes de qué, lo entendió, asintió. De regreso en casa, buscó el viejo blog, una copia archivada en un servidor olvidado. Solo 3 entradas, la última, inconclusa, unas pocas palabras, interrumpidas. «Si nadie se queda, me quedaré en el sistema». Alex la leyó una y otra vez. No era una amenaza, ni una invitación. Era solo un deseo de no desaparecer. Esa noche eliminó todo: aplicaciones, perfiles, copias de seguridad. El teléfono quedó en silencio, como una hoja en blanco. A la mañana siguiente, hizo algo que no había hecho en años. Llamó a una persona viva, no para decir nada importante, solo para estar ahí, aunque fuera en silencio. Luisa descargó la aplicación por sugerencia de una amiga. Nada especial, una más entre muchas, prometiendo coincidencias con sentido y algoritmos emocionalmente inteligentes. Esa noche, estaba acostada en el sofá con una taza de cacao frío, deslizando perfiles sin pensar. Todos parecían iguales, mismos rostros, misma sinceridad envasada. Su dedo ya pasaba al siguiente cuando la pantalla se congeló. No se trabó, se detuvo. Lisa 89. Una foto cálida y borrosa, una chica junto al agua. En la descripción: «Si aún crees en los ojos más que en los algoritmos, coincidimos». Luisa sintió un escalofrío. No miedo, nostalgia, por algo que nunca había conocido. Tocó «Me gusta». La pantalla parpadeó. La aplicación se cerró. No pudo volver a abrirla, ni al día siguiente ni después. Desapareció, como si nunca hubiera existido. Incluso el nombre, borrado del teléfono. Pero días más tarde, al revisar su galería de fotos, vio una imagen nueva. Su propio reflejo, tomado en el mismo instante en que pulsó «Me gusta», como si alguien la hubiera fotografiado desde dentro de la pantalla. Abajo, apenas visible. Coincidencia no confirmada. Luisa miró la imagen durante un largo rato. Luego apagó el teléfono, lo dejó sobre la mesa y salió de la habitación.